Ahora, quiero comenzar aclarando que cuando digo aquí respuestas a sabáticos no lo estoy poniendo en cuestión despectiva, a modo de burla, a modo de menosprecio o algo por el estilo, no. Pongo sabáticos porque no todos los que guardan el sábado o defienden el sábado son adventistas, ¿no? Entonces, a veces he arguido algo por el estilo, ¿no? Adventistas, respuestas adventistas, pero luego varios me dicen, yo no soy adventista, pero guardo el sábado. O también me dicen, muchos que no son adventistas también guardan el sábado. Entonces, por eso coloco asabáticos, ¿no? Y ahí ya ingresarían todos los que guardan el sábado, no solamente los adventistas, ¿ok? Así que no es ningún modo despectivo de decir las cosas. Bueno, vamos a ver. A ver, Daniel Segarra dice, ¿qué hay dentro del arca? Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios y allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Qué hay dentro del arca? Dice, la verdad que ha perdido, a pesar de sus argumentos de casi una hora, está como muchos dominicales. Te das cuenta que ellos también nos dicen dominicales, así que no hay problema si les decimos sabáticos, ¿no? Es más, algunos tienen escuela sabática, así que no es ninguna ofensa, por si acaso, porque una vez yo puse algo así como sabático, ay, ¿por qué eres así despectivo? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué usas? No es ninguna ofensa en realidad, no queremos hacer eso, ¿ya? Y dice, está como muchos dominicales que defienden lo que está claro en las escrituras. Bueno, tengo que aclarar una vez más. Nosotros no guardamos el domingo ni defendemos el guardar domingo o el domingo. O sea, siempre que hablamos de este tema, la contraparte nos salta con el tema del domingo. Eres dominguero, dominical, estás como los católicos. Ahora, es interesante porque una vez conversé con algunos pastores adventistas, un miembro adventista y un pastor adventista, y ¿saben qué me dijeron ellos? Que también se reunían en algunos domingos, que también congregaban algunos domingos. Entonces yo le pregunté, ¿el congregar los domingos te hace guardar o te hace guardador del domingo? Y me dijeron que no. Entonces, ¿por qué si nosotros congregamos el domingo tendríamos que guardar el domingo? No, en lo absoluto. O sea, una cosa es congregarse y otra cosa es guardar el día. ¿Ya? Ahora, dentro del arca, dice él, ¿qué hay dentro del arca de su pacto? Oye, esto es interesante. Me está citando Apocalipsis 11:19, como dándome a entender, oye, ahí en Apocalipsis se vio el arca. ¿Y qué hay dentro del arca? Pero presta atención a esto. Dice, se vio el arca de su pacto. Ahora, el arca de su pacto, ¿se refiere al antiguo o al nuevo pacto? Por supuesto que al antiguo pacto. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros, la iglesia, estamos bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto fue establecido sobre un arca? Pero por supuesto que no. Ahora, voy a ir un ratito a Apocalipsis para ver qué es lo que dice el contexto, ¿ya? Apocalipsis capítulo 11. Vamos allá. Apocalipsis 11, él me ha citado el verso 19. Ya entiendo. Ahora, presten atención, voy a leer el contexto inmediato, simple. Mira, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira, y se airaron las naciones, y tu ira, presten atención a ese detalle, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora, qué interesante, porque aquí se está haciendo alusión a lo que pasó en el monte de Oret, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió el antiguo pacto mediante las tablas de la ley. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se subió a un monte, y en ese monte Moisés pues iba a recibir las tablas de la ley, pero antes de eso Dios mismo
habló con su propia voz los mandamientos del pacto, de ese pacto, y que vemos ahí que hubo todo esto también. Hubo truenos, relámpagos, terremotos, todo esto. O sea, se está haciendo una memoranza a lo que se recibió allí y el pueblo tuvo temor y espanto. Ahora, ¿qué traía la ley con estas tablas de la ley? ¿Traía justificación o traía juicio y condenación? A ver, ¿traía justificación estas tablas de la ley o traían juicio y condenación? Ahora, ni siquiera los sabáticos se van a atrever a decir que estas leyes eran para justificación. No, así que traían juicio y condenación. Entonces, la ley en el antiguo pacto no solamente anunciaba la justicia que iba a venir después en Cristo Jesús, sino que también traía juicio y condenación. Entonces, este contexto inmediato claramente está hablando de juicio, una y otra vez, juicio al mundo, juicio al pecador, juicio al pecador, juicio al pecador. Obviamente porque la ley será un elemento de juicio, porque la ley es un elemento de testimonio, testimonio contra el pecador. Pero el creyente ya ha sido librado de la condenación de la ley. El creyente no está bajo la ley. Así que aquí se está tomando la ley o los mandamientos o las tablas o el arca de la alianza del Antiguo Testamento para justificación. No, al contrario, se está tomando para condenación. Así que no sirve de nada citar Apocalipsis capítulo 11, verso 19, porque ahí se está hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre el mundo pecador. Y claramente la palabra dice que serán juzgados y serán condenados por la ley. Así que no hay ningún problema. ¿Eso quiere decir que debemos guardar el sábado? Para nada. Nosotros ya hemos sido justificados completamente de la ley y de la condenación de la ley. Así que, mi estimado Daniel, lastimosamente él dice, no, has perdido a pesar de tus argumentos de casi una hora. Qué interesante, porque bastó solo unos minutos para desbaratar este argumento que tú me has dado. Y claro, cuando dicen más de una hora, ellos dicen, ¿por qué te demoras tanto en responder? Obviamente, porque tenemos que ir al contexto. Tenemos que ir al capítulo, al libro entero, tenemos que revisar el panorama general, justamente por esa ociosidad de muchos de no querer ver los versículos completos, es que cometen tamaños errores de interpretación. A ver, ¿qué más dice? Tulio dice, en la salvación ni el sábado ni el domingo nos salvará, sino nuestra comunión con Cristo Jesús, nuestra perseverancia. Uy, no, ya acá está hablando de otra cosa tampoco, también se está yendo a otro plano, ¿no? Es cierto que ni sábado ni domingo nos salvará, pero aquí está diciendo nuestra perseverancia. No, tampoco, eso ya sería salvación por mérito propio y eso tampoco es bíblico. A ver, no tiene nombre, user, dice, entendemos que el sábado fue el día establecido por Dios para el pueblo de Israel, pero la costumbre de reunirse el primer día de la semana se derivó y se tomó por costumbre del libro de Hechos 27. Es un tema demasiado polémico, pero se reúne el pueblo para alabar a Dios el primer día de la semana en Hechos 15, 28, 32. Hay unas palabras que vale la pena examinar. Bueno, sí es cierto, pero sin embargo eso no quiere decir que guardamos el domingo o que el domingo pasó a ser el día de reposo, no, para nada. Además estás tomando Hechos y Hechos es un libro histórico, estás tomando pasajes narrativos, no estamos cimentando o no está cimentando ahí una doctrina para la iglesia, simplemente está narrando, está contando lo que ha pasado. A ver, acá hay una refutación, a ver. Dice Francisco Villanueva, amigo, ¿qué estás criticando este video? Amigo que estás criticando este video, te hago una pregunta y espero contestación, porque no crees en la palabra de Dios. Ahora soy un incrédulo a la palabra de Dios. Si está todo escrito, ¿por qué no te das cuenta de lo que criticas? Si bien dice, si bien bueno, es que escribe mal, hicieras, no te opondrías a lo que está escrito porque es palabra de Dios. Si amas al Señor nuestro Dios, guarda sus mandamientos porque Él es todo, querrás decir, esto es el todo del hombre, ¿sí? No guardes sus mandamientos de hombre como lo hacen los sacerdotes católicos, obedecen la ley tal y como está escrito. Nuevamente, no siempre es argucia. Si no guardas el sábado, eres católico. Si no guardas el sábado, eres dominguero. Y dice, y como está escrito en la Biblia, los sacerdotes católicos y muchos pastores prohíben guardar la ley. Error, falacia. ¿Cuándo hemos prohibido nosotros guardar el sábado? ¿Cuándo? No prohibimos y no estamos en contra de si alguien quiere guardar. Siempre hemos dicho que si alguien quiere guardar el sábado, que lo guarde. Está en su libertad.
está en su libertad. Y si alguien no quiere guardarlo, que no lo guarde, está en su libertad. Eso es lo que decimos. ¿No estamos prohibiendo guardar el sábado? No, para nada, para nada. Pero si alguien guarda el sábado, no le aprovechará en nada. Pero puede hacerlo, está en su libertad, no hay ningún problema. Dice, así como Satanás prohíbe obedecer al Señor nuestro Dios, así ustedes lo prohíben. Es mejor que se arrepientan y se vuelvan al Señor, porque si lo hacen serán cortados del pueblo de Dios. Pero ¿de qué les sirve a ustedes el arrepentimiento si después tienen que salvarse por su propio mérito? No tiene ningún sentido. Ahora, sigue diciendo, amigo, estás muy mal entendido. ¿Para quién fueron los 10 mandamientos? ¿Para los obedientes o los desobedientes? El sábado es uno de los 10 mandamientos y varios, como honrar a tu padre y a tu madre, el no codiciarás, no robarás, no tendrás dioses. En los mandamientos que Jesús nos dio concluyen todos, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo no le harás ningún daño. Y yo creo que se autorrefutó porque está diciendo lo mismo que creemos nosotros. Pero hablando de esto, dice, él me hace una pregunta y espera mi respuesta. Dice así, ¿los 10 mandamientos fueron para los obedientes o los desobedientes? Bueno, creo que esto está fácil de responder. Vamos a Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 1. Dice a partir del verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ahí está, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Ahí está. Y a continuación mira lo que dice, para los irreverentes, profanos, parricidas, de habla del padre, matricidas de la madre, homicidas, para los fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahí está, te responde la Biblia. ¿Para quién es la ley? ¿Para los desobedientes o para los obedientes? No, para los desobedientes, para los transgresores. Ahora, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Son los creyentes? No, son los que no guardan los 10 mandamientos. No, los hijos de desobediencia son los incrédulos, los que están bajo la ira de Dios, los que no han sido justificados en Cristo. Ellos son los hijos de desobediencia, son reos de juicio y de condenación. La ley es para ellos. Justamente esto refuerza lo que vimos hace un momento en Apocalipsis capítulo 11 y 19, cuando hablaba del arca, que se veía el arca de su pacto. Muy bien, esto se sacó ¿para qué? Para elementos de condenación, testimonio contra el pecado de los hombres. Y aquí está diciendo, porque la ley fue dada no para el justo, sino para los transgresores, para los impíos. Así que jaque mate en un solo movimiento. Interesante. Se cayó todo el argumento, el alegato que estaba haciendo, ¿no? Y la segunda parte de su comentario, cuando dice, la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo, y entonces cuando tú amas a tu prójimo no le harás ningún daño, pues eso es lo que predicamos justamente. Bienvenido, bienvenido a nuestra fe, eso es lo que predicamos. Bien, a ver, Walter dice así, dice, qué pena que estás cegado y estás llevando a tu hermandad a seguir una teología satánica. Los 10 mandamientos escritos con los dedos de Dios son eternos. Los otros mandamientos que se abrogaron son las que escribió Moisés. Los 10 mandamientos que Dios sigue vigentes, o los 10 mandamientos de Dios siguen vigentes. Lo que argumentas no tiene sentido. Wow, nunca he visto tantas inconsistencias en un solo comentario. A ver, vamos a ver. En primer lugar, dice, estás llevando a tu hermandad a seguir una teología satánica. O sea, llevarlos a la teología del nuevo pacto es una teología satánica. Interesante. Él no ha progresado en su teología. La teología es progresiva. El Antiguo Testamento anunciaba el Nuevo Testamento. Ahora, para esto simplemente basta citar Romanos capítulo 3. Sería interesante que lo lean desde el capítulo 1 porque sigue la misma coherencia. Pero Romanos capítulo 3, mira, presten atención, dice así. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, rápidamente tengo que decir a aquellos que dicen, ahí no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino de la ley ceremonial, de la ley ritual, o de la ley de los hombres, o ley del pecado, o de las otras tipos de 6, 8 o 10 tipos de ley que hay. No. ¿Saben por qué? Sabemos que sí habla de la ley de Dios, porque inmediatamente dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué tipo de ley era el conocimiento del pecado? Lo dijo en el capítulo 7. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, no conociera yo la codicia. ¿Qué ley es esa? Los 10 mandamientos. Porque no codiciarás es el 10º mandamiento. Así que ahí está. Primer jaque. Ahora, 21, mira. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios. Presten atención, porque no dice, ahora con la ley. No, no, no. Tampoco dice, ahora juntamente con la ley. Tampoco dice, en la ley, sino, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley. Ah, ahí está el detalle. Que la ley veterotestamentaria testificaba, anunciaba lo que iba a venir para el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento. Y cuando se manifestó eso que la ley testificaba, por supuesto, se manifestó, dice, aparte de la ley. La ley solo lo anunciaba, pero cuando se manifestó aparte de la ley. Así que ahí rebato la primera argucia que me dice este amiguito Walter. Ahora, lo segundo, dice, los 10 mandamientos escritos con los dedos de Dios son eternos. Ahí dice dos cositas disparatadas. La primera es que dice que los 10 mandamientos fueron escritos por los dedos de Dios. Y ellos cometen un tremendo error porque se basan solo en un versículo. Ya, vamos a ver. Donde dice así. Con el dedo de Dios. En primer lugar, tenemos que nosotros darnos cuenta cuando la Biblia está utilizando un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que Dios no tiene dedos. Ahora, hay algunos sabáticos que caen en el extremo de decir que Dios sí tiene dedos, que tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos, ¿no? Que tiene cuerpo. O sea, Dios es espíritu, hermanos. Dios es espíritu. No, Jesús mismo luego que lo dijo, ¿no? Mirad, considerad que un espíritu no tiene carne y hueso. O sea, si Dios es espíritu, es inmaterial, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Entonces, no tiene manos, no tiene pies, no tiene tronco, extremidades como nosotros tenemos. Entonces, cuando la Biblia presenta este tipo de literatura como si Dios tuviese cuerpo o miembros, eso es antropoformismo. Es una forma de literatura, es una forma de retórica para dar a entender un mensaje, si me dejo entender. Entonces dice así, el capítulo 31, verso 18 es el verso favorito de ellos, ¿no? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí está. Escritas con el dedo de Dios. Ahora, esto va a ser sorprendente, porque cuando yo hablo con alguien que me da este argumento, yo le llevo a un pasaje de la Biblia, de los Evangelios. Vamos acá. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, Lucas. Lucas capítulo 11, verso 20. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿De qué está hablando Jesús aquí? A Jesús se le acusaba de que él echaba fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús dice, no, yo lo he hecho por el dedo de Dios. Ahora dígame, cuando Jesús dice, yo lo he hecho por el dedo de Dios, ¿se refiere a que el dedo de Dios, la mano de Dios bajaba y comenzaba no sé, a botar los demonios? Depende del dedo de Dios, así, ¿no? Y tiraba para acá los demonios. O sea, podemos pensar en eso, cuando dice yo lo he hecho por el dedo de Dios, que el dedo de Dios venía, no sé, a Jesús, o venía y comenzaba a botar a los demonios. Por supuesto que no. Cuando dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, se está refiriendo al poder del Espíritu Santo. Por eso, si tú comparas esto, por ejemplo, con Mateo capítulo 12, Jesús dice, mas si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo. Y aquí en Lucas dice, si yo echo por el dedo de Dios. Esto se llama el principio de comparación escritura con escritura. Cuando comparamos la escritura con la escritura, nos damos cuenta que si un mismo relato llama a un mismo sujeto, ¿no?, de dos formas distintas, entonces yo puedo comprender lo que se refiere en un relato. Por ejemplo, ¿a quién se refiere cuando dice por el dedo de Dios en Lucas 11:20? Bueno, basta con comparar eso con Mateo 12, porque ahí dice por el Espíritu Santo. Ah, ya, entonces el dedo de Dios es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos viendo también en Éxodo 31:18, cuando dice, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No se refiere a que Dios tenía un dedo y estaba escribiendo, sino que lo hizo
por el poder del Espíritu Santo, con la administración o la guianza del Espíritu Santo. Y es claro porque es el Espíritu Santo que inspira las Escrituras, porque esto iba a componer las Escrituras, la revelación de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Fácil. Vamos al capítulo 34. Éxodo capítulo 34 para ver el desenlace de las cosas y cómo se dieron realmente. Ahora, cuando alguien se adjudicaba el escrito de una ley, estaba diciendo que era su autoridad, no necesariamente que él lo escribía. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo decía, yo os he escrito a vosotros, ¿acaso él directamente estaba escribiendo de puño y letra? No, él tenía un escribano. Por eso en Romanos 16 dice, yo Tercio que escribí la epístola. Así que Pablo utilizaba a un escribano, a un amanuense para escribir. No escribía directamente, pero él lo estaba autorizando, escribir en su nombre, o sea, con su autoridad. Es lo mismo que cuando Dios da la ley, Él dice, yo la escribo, ¿en qué sentido? Es que Él da esa autoridad. ¿Pero acaso quiere decir que Dios directamente con su mano está escribiendo? Por supuesto que no. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está, Éxodo 34, y es un verso que nadie, ningún sabático sabe responder. Simplemente me citan 31, el Éxodo 31, pero no quieren ver, es como si no existiese este pasaje, ¿no? Qué interesante. Dice, verso 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés, mira, escribe tú estas palabras. Ahora, Dios lo está escribiendo, ¿en qué sentido? En que Él está mandando, es su autoridad. Entonces podríamos decir, ¿Moisés es el escritor de Deuteronomio o del Pentateuco? Sí, aunque podemos decir también que es la palabra de Dios, es el escrito de Dios, o que Dios lo escribió, porque Dios lo inspiró, porque es su autoridad. Pero no es que Dios directamente esté escribiendo. Ahora, dice, escribe tú, le dice Jehová a Moisés, es su autoridad, ¿ves? Lo está mandando a escribir. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí, ojo, pacto, ¿no? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió. ¿Quién escribió? Moisés. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está. Así que esta es otra argucia. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, ¿no? Es más, acá dice los dedos de Dios. Oye, lee bien, ¿no? Lee bien. Éxodo 31, 18 dice por el dedo de Dios, no los dedos de Dios, como dices tú, mi estimado Walter. Luego dices, esos mandamientos que supuestamente habían sido escritos por los dedos de Dios, dice, son eternos. Oye, ¿qué significa que algo o alguien sea eterno? ¿Sabes qué significa? Que no tiene principio ni fin. Dime tú, ¿los mandamientos son eternos? O sea, ¿los mandamientos acaso no tuvieron un principio? Tuvieron un principio. Fueron dados en algún momento. Ahora, alguien una vez me dijo, no, son eternos. Y yo le dije, a ver, el sábado, ¿en qué día se dictó? Y me dice, el séptimo. Entonces dime tú, ¿puede existir el séptimo día antes de la creación de los días? Por supuesto que no. Eso es ilógico, pues. Entonces hay la creación del primer día, segundo día, tercer día. Entonces, antes de la creación de esos días, ¿puede haber un mandamiento acerca del sábado? Por supuesto que no, si no existe. No existe. Entonces, estos mandamientos tuvieron un principio, un punto de partida, un inicio. No son eternos. Ahora, ellos piensan de que desde el momento que se dio hasta para adelante, infinitamente, eso es eterno. No, señor. Eso no es el concepto de eternidad. Eternidad quiere decir que algo existe fuera del tiempo y antes del tiempo, que no es afectado por el tiempo, que no tiene principio y que no tiene fin. Así que el sábado o los mandamientos no pueden ser eternos en este sentido, ¿no? Están cometiendo un gran error de interpretación. Y además que en la eternidad futura, para que me entiendan, o sea, para adelante, no existirá el tiempo. ¿Y cómo se medirá el sábado si no existe tiempo? No existirá días. Además, ya no habrá sol, no habrá luna, ¿no? Entonces no existirán los días, no habrá tiempo. Por algo es eternidad. Eternidad es sin tiempo. Claro, yo sé que algunos me van a citar algunos pasajes como Isaías, ya iremos poco a poco, tranquilo, no se preocupen, ¿no? Ya iremos a esos pasajes. Entonces, no, los 10 mandamientos no son eternos. Hay un gran error de interpretación aquí, ¿no? Los 10 mandamientos comenzaron a existir ¿a partir de qué? A partir del pacto. Lo dice claramente ahí. Mira, vamos a ver acá. Miren, y espero que sean consecuentes con los versos que voy a citar. Hemos leído, por ejemplo, Éxodo
34, verso 27, que dice, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora, esto no puede ser antes de la creación, puesto que antes de la creación no existía Israel. Se acabó, ¿no? No existía Israel. Entonces, no puede ser un pacto que existió eternamente, por supuesto que no. Este pacto fue aquí. Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Conforme a estas palabras, lo que se dio en ese momento. Ahora, miren, Deuteronomio capítulo 5. Cada vez que cito este pasaje no lo quieren responder, lo evaden por completo. Sería bueno que lo respondan. Deuteronomio capítulo 5, que aquí resume y aquí sobre todo explica e interpreta, porque Deuteronomio, Deutero y nomos, segunda ley. ¿Por qué se llama segunda ley? Porque es un repaso de la ley que dio antes en la primera generación, ¿no? Moisés. Es un repaso de esa ley, pero más que un repaso es una interpretación. Así que la explicación correcta de lo que es la ley y el antiguo pacto viene en Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 5 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Ojo, este tiempo hizo, ¿en qué tiempo está? En el pasado. Muy bien. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo en el pasado lo hizo? Ahí está. Hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte de Horeb. No lo dice, hizo pacto con nosotros antes de la creación del mundo. No dice, lo hizo en la eternidad. No. Lo hizo en el cielo. No. Lo hizo ¿dónde? En Horeb. Ahora, presten atención a esto. Esto es la bomba. Verso 3. No con nuestros padres. ¿Sabes qué significa padres aquí? Nuestros antepasados. O sea, no con los que existieron antes que nosotros. Mira, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahí está. ¡Wow! Dios mío. Yo digo, hermano, no se puede ser tan claro. Y si la Biblia es tan clara como me lo están diciendo en los comentarios, si la Biblia es tan clara, ¿por qué no creen? Y ojo, que estamos dentro del Antiguo Testamento, ¿eh? Y ahí Moisés le dice al pueblo, no fue con nuestros antepasados, fue con nosotros este pacto. Hoy, no sucedió antes. Así que se desmorona esta argucia, ¿no?, de mi querido Walter, que dice que estos mandamientos son eternos. En una sola frase cometió dos argucias, ¿no? Que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, o los dedos de Dios, dice él, y que son eternos, no. Ahora, después añade otra cosita, dice, los otros mandamientos que se abrogaron son las que escribió Moisés. Mira esa conveniencia que le enseñan lamentablemente en sus escuelas, pero no lo aprenden de la Biblia. 10 mandamientos escritos directamente por Dios y los otros mandamientos escritos por Moisés, dando a entender que son esos otros mandamientos escritos por Moisés los que se abrogaron. Ahora yo les hago la pregunta, porque cuando nosotros decimos que los 10 mandamientos son abrogados, ¿qué nos dicen ellos? Entonces puedes matar, puedes hurtar, ¿no? Puedes hacer todas esas cosas. Mira, yo diría lo mismo, porque en los otros mandamientos que están, aparte de los 10, también hay mandamientos, por ejemplo, de no tener relaciones íntimas entre parientes. Es uno de los tantos ejemplos que podemos sacar. Ahora, si esos otros mandamientos escritos por Moisés fueron abrogados, entonces ¿qué? ¿Ahora sí pueden tener relaciones íntimas entre parientes, entre familiares directos? Ahora, en esos otros mandamientos que escribió Moisés también se prohíbe la zoofilia, relaciones con animales. Ahora, si son abrogados los mandamientos que escribió Moisés, ¿ahora sí podemos tener relaciones con animales? Y podríamos citar así ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo y ellos no caerían en su propia lógica. ¡Qué tremendo! Así que hablen conforme a la Biblia, no conforme a lo que han escuchado siempre. Hablen conforme a la Biblia, por favor. Ahora, entonces dice, los otros mandamientos que se abrogaron son las que escribió Moisés. Mentira, mentira, mentira y mentira. Ahora, añade, los 10 mandamientos de Dios siguen vigentes. Lo que argumentas no tiene sentido. Los 10 mandamientos no siguen vigentes. Claramente está. A ver, para esto solamente voy a mostrar un botón nada más. Por si acaso hay alguien que no escuchó antes
es esto de aquí. No lo voy a explicar largamente, solamente lo voy a mostrar, ¿ya? Porque esto tiene toda una explicación bien bonita, pero por causa del tiempo no lo voy a hacer. Romanos capítulo 7. Mira, dice el verso 6, pero ahora, tiempo presente, estamos libres de la ley. Anota eso. Claro, yo sé que algunos van, no, ahí está hablando de otra ley, no de la ley de los 10 mandamientos. ¿Están seguros? Sigan leyendo nada más, ¿ah? Para que se den cuenta que sí está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Mira, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oh, tiene letra. Si tiene letra, claro que era la ley escrita. La ley escrita en tablas de piedra, por eso era letra. Pero sigue diciendo, mira, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Para aquellos que dicen, esta es la ley del pecado. ¿Pero qué está diciendo aquí? ¿La ley es pecado? Ya te rebatió Pablo. Ya te pacateó Pablo. Ya te refutó Pablo. Aquellos, no, esa ley que dice ahí que somos libres de la ley, es la ley del pecado. No es la ley de los 10 mandamientos. Pero Pablo, ¿qué dice? ¿La ley es pecado? No está hablando entonces de la ley de pecado. En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera que no codiciarás. Díganme ustedes, ¿es 10 mandamientos o no? Claro que sí. No codiciarás es el 10º mandamiento. Así que sí, está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¡Wow! ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Sí, renieguen todo lo que quieran, lloren todo lo que quieran, sí, pero no pueden contra la claridad de las escrituras. Lo siento mucho, ¿no? Muy bien, sigamos leyendo, que tenemos ahí como 300 comentarios, 300 refutaciones acá que responder. Yo apenas voy 5. A ver, entonces dice, los 10 mandamientos de Dios siguen vigentes, ya hemos demostrado que no. Pablo dice que hemos muerto a los 10 mandamientos, hemos muerto a esa ley, a ese antiguo pacto, ¿no? Y no estamos sujetos más, no estamos sujetos más. Así, bueno, vamos a ver, Leonicia, a ver, dice, entonces ya no se debe... Los 10 mandamientos, según usted, ya no se debe. Perdón que ha escrito mal, no sé, no lo entiendo, ya no sé. Me imagino que está preguntando, ya no se debe guardar los 10 mandamientos, pero por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ahí mismo, el verso que les acabo de citar, dice así, mira. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, mira, y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay dos regímenes. El régimen viejo de la letra era esto de los 10 mandamientos. Claramente Pablo lo dijo citando el no codiciarás. Ahí incluye los 10 mandamientos. Esto pertenecía al régimen viejo. Estamos bajo un régimen nuevo. El régimen nuevo es el régimen del Espíritu. Y bajo este régimen nuevo del Espíritu, hermanos, nosotros no tenemos ordenanza de sábado. Tenemos otro tipo de ley, la ley de Cristo, la ley del amor. Es algo muy diferente. Así que decir que no estamos ya bajo los 10 mandamientos es que vamos a vivir pecando. No, claro que no. Pablo dice en ninguna manera, porque estamos bajo otro régimen, un régimen distinto, un régimen nuevo, un régimen superior, un régimen espiritual, y ahí vivimos los principios de Cristo. ¿Ya? Muy bien, así que eso también está rebatido. A ver, Juan dice, el Señor lo juzgará por todo lo que está diciendo. Mira, y luego dicen que no, esto no es salvífico, no es soteriológico, que no decimos que guardar la ley te hace salvo. ¿Pero qué me está diciendo aquí? El Señor lo juzgará por todo lo que está diciendo. Uy, Dios mío. Ahora, él cita 1 de Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad... Bueno, esto pasa por el sesgo. Lo que hace el sesgo es que cada vez que tú leas la palabra mandamiento, lo interpretes como los 10 mandamientos de la ley. Eso está pasando. Aquí en 1 de Juan 2, 3, ¿está diciendo de los 10 mandamientos? Por supuesto que no. Vamos allá, si gustan. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a ver si realmente está hablando de los 10 mandamientos. Dice así, mira. Ya, acá está. Verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Cuando dice principio no se refiere a la creación, se refiere al principio de la predicación del Evangelio, ya, cuando hubo el cambio de economía. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que, ¿cuál es este mandamiento? Lo dice allí en el contexto. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros, el amor. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento. O sea, en otras palabras, él está diciendo que la evidencia de que alguien que ha nacido de Dios es que ama a su hermano. Simple, que ama a su hermano. Es la evidencia de que alguien es de Dios. Simple, lean todo el contexto. Amados hermanos. Muy bien, vamos a ver. Rubén, muy bien estimado. Bueno, este es un comentario a favor. Estoy leyendo solo los en contra. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Para qué debaten tanto el camino de salvación? Bueno, es que no es el tema tampoco. A ver, obviamente que el apóstol se refiere a la ley ceremonial. Entonces, ¿por qué es pecado mentir, matar, el adulterio? Entonces, ¿por qué hoy no hacemos holocausto? Las mismas argucias. ¿Se dan cuenta que siempre repiten lo mismo? Siempre las mismas argucias. Bueno, esto ya lo respondí, así que sigo pasando. Rubén dice, el séptimo día, entiendo, se creó en el principio. Entonces, si dices que Él muda los tiempos y no fue perpetuo, ¿dónde dice que Dios eliminó el séptimo día? Y si es así, ¿por qué hasta ahora existen 7 días semanales, demostrados por la naturaleza y las leyes naturales? ¿Y por qué Dios se arrepentía de crear, me imagino que habrás escrito, Dios se arrepentiría de crear el séptimo día? O sea, falacias y más falacias. ¿Quién está diciendo que Dios se arrepintió de crear el séptimo día? ¿Quién? En ningún momento. Pero bueno, vamos a ver ahí qué casualidad, porque cuando hablamos de la palabra eterno, aplicado al castigo eterno, aplicado no por nosotros, sino por la misma Biblia, ellos dicen, no es eterno. Aunque la Biblia dice que es eterno, pero no es eterno el castigo. Pónganse de acuerdo entonces. Pónganse de acuerdo. Ahora dice, el séptimo día se creó en el principio, no el séptimo día solamente, los 7 días se crearon al principio. ¿Por qué solamente resaltas el séptimo día? El primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto día también se crearon al principio. Es más, los 6 primeros se crearon antes que el séptimo. Luego dices, entonces si dices que Él muda los tiempos, ¿en qué momento yo dije que Dios muda los tiempos? En ningún momento. Está cometiendo una falacia del muñeco de paja. En ningún momento dije eso. ¿Ya? Pero que los tiempos sean mudados no es tampoco herético. La Biblia dice que un día el tiempo no será más. ¿Ya? El tiempo cesará, no existirá. ¿Por qué? Porque el tiempo es parte de la creación de Dios. Dios existe antes que el tiempo. Y Dios existirá después del tiempo. ¿Sí? Ahora, entonces si dices que Él muda los tiempos y no fue perpetuo, ¿por qué dice que Dios eliminó el séptimo día? Y si es así, ¿por qué hasta ahora existen 7? No. ¿Cuándo he dicho que Dios eliminó el séptimo día? Esto es una falacia. Es una falacia. No se cansan de poner palabras en la boca de uno que uno no ha dicho. Jamás he dicho que Dios eliminó el séptimo día. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puedes mentir en la cara de uno cuando puedo demostrar el video completo y date cuenta que ahí nunca dije que Dios eliminó el séptimo día? Ahora, que el día de hoy tengamos días semanales, ¿es prueba de que debemos guardar el séptimo día? Por supuesto que no. No tiene ningún sentido. Decir, hoy tenemos 7 días semanales. ¿Y eso qué? No tiene ningún sentido. Eso no nos lleva a guardar el séptimo día. ¿Por qué Dios se arrepentiría de...? Bueno, esto también ya dije que jamás hemos formulado que Dios se arrepintió de crear el séptimo día. Así que falacias y más falacias, ¿no? A ver, hablando de esto, si vas a utilizar el término perpetuo para el sábado, ¿por qué no lo utilizas también cuando la Biblia se refiere a otros términos perpetuos? Por ejemplo, vamos a la Biblia y vamos a ver lo que dice del sacerdocio perpetuo. Acá está. Dice así, por ejemplo, Éxodo 29:9. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Éxodo 40:15. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Números 25:13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto
del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y te puedo sacar muchísimas evidencias bíblicas más de que el sacerdocio arónico fue establecido por estatuto perpetuo. Se le llama sacerdocio perpetuo, se le llama por sus generaciones, se le dice una y otra vez, derecho perpetuo, sacerdocio perpetuo, estatuto perpetuo, fue establecido perpetuamente. Ahora, díganme ustedes, ¿están ustedes bajo el sacerdocio arónico? La mayoría va a decir que no, aunque increíblemente hubo una persona que me respondió que sí, porque es perpetuo. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a Hebreos capítulo 7, por si a alguien se le ocurre responder que sí, porque ahí dice que el sacerdocio arónico es perpetuo, así que tiene que ser perpetuo, por como lo entienden ellos, para siempre, eterno, ¿no? A ver, vamos a ver, Hebreos capítulo 7. Vaya, vamos a leer algunas cositas así, como el verso... ya, a ver. Ya, acá está, verso 11. Si pues la perfección fuera, porque no es, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Qué interesante. ¿Con qué lo está relacionando? Con la ley. Dice, bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. Ahora, qué interesante porque, claro, Moisés ¿de qué tribu era? Díganme ustedes. Moisés y Aarón ¿de qué tribu eran? Díganme. ¿No es cierto que eran de la tribu de Leví? Claro. De manera que cuando estaban ellos ante Dios, no estaban haciendo una especie de sacerdocio, una especie de mediación. Claro, por alguna razón ellos intercedían continuamente ante Dios por el pueblo. Por eso eran de la tribu de Leví. Y de la casa de Aarón se escogió los sacerdotes, que eran también de la tribu de Leví. Bien. Y dice, porque bajo él, o sea, bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Ahora dice, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado, ojo, ¿qué dice? Cambiado, díganme ustedes un sinónimo de la palabra cambiado. Cambiado. ¿No será también, por si acaso, mudado? Ahora, porque a ellos no les gusta esta palabra mudado. ¿Por qué? Porque Santiago dice, en él no hay sombra de variación, ¿no? Entonces ellos piensan de que, oye, no puede cambiar la ley porque Dios no muta, no muda, no cambia, es inmutable. Pero el problema es que cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, no nos referimos a sus obras, sino nos referimos a ¿qué? A su naturaleza. Dios en su naturaleza, en su carácter, en sus atributos, por supuesto que no cambia. Pero cuando hablamos del obrar de Dios, del trato de Dios, claro que cambia. Si no, usted y yo tendríamos que circuncidarnos. ¿Por qué no circuncidamos el día de hoy? Ojo, que la circuncisión también fue establecida como estatuto y pacto perpetuo, por si acaso. Pero tenemos que circuncidarnos como sucedía con los gentiles en el antiguo pacto. Por supuesto que no. Así que ha habido un cambio en el trato de Dios y eso es innegable. Ahora, ¿qué dice acá? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está. ¿La ley puede ser cambiada? Por supuesto que sí. La ley se cimenta sobre fundamentos. Los fundamentos son principios. La ley puede ser cambiada, los fundamentos no. ¿Me dejo entender? Por eso dice entonces, oye, donde hay cambio de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y bueno, ahí vemos entonces que se cambió el sacerdocio arónico por el sacerdocio de Cristo Jesús. Claro, clarísimo. Así que no es pues nuestro pensamiento, es la palabra de Dios. ¿Por qué no aplican eso de estatuto perpetuo también al sacerdocio? Ya. Muy bien, a ver. A ver, aquí han conversado entre ellos. A ver, ¿qué le dijo? A ver, vamos a ver. Dice, le responde y Mercases, pero el problema está, no sé cuál comentario es primero. A ver, voy a leer este primero, a ver si tiene coherencia. Rubén Rosales dice, escribiste tanto y no dijiste nada. 1.
Nadie sabe quién escribió Hebreos. Ah, no, no, entonces este no fue el primer comentario. Habrá sido... Ah, ya me confundieron, ya me confundieron. Ah, ya, a ver, voy a empezar por este comentario. A ver, dice... Léete Hebreos capítulo 4. Ahí hasta dice que Dios determina un día, hoy. Y ese debe ser el primer comentario. Muy bien. Léete Hebreos capítulo 4. Y ahí hasta dice que Dios determina un día, hoy. Y a ese reposo solo ingresan los que han creído en Él. Porque solo así vas a poder descansar de tus obras. Así como Dios descansó el séptimo día. Es tan claro, no, sí, clarísimo. Pero ¿qué le respondió Rubén? Le dice, en Hebreos 4 se lee muy claro que el verdadero evangelio es el sábado. Uy, Dios mío. Señor, no me rasgo las vestiduras nada más porque no soy fariseo, Dios mío, no soy legalista, sino me rasgaría las de... ¿Cómo es posible? Mira, él acaba de escribir, el verdadero evangelio es el sábado. Dios mío. Luego dice que no, para nosotros no es salvífico guardar el sábado. El sábado no te salva, pero ¿qué acaba de decir aquí? Otro de los muchos que vienen a refutar. Dice, el verdadero evangelio es el sábado. Así lo ha escrito con puño y letra. Voy a dar de editar este video para subirlo después y voy a estar colocando los comentarios allí, ¿no? Espero que se pueda hacer. Entonces dice, el verdadero evangelio es el sábado. Donde en la creación, Génesis 2, 1 a 3, creó Dios el séptimo día, lo bendijo, lo santificó, reposó junto al hombre. Era su día de delicia, santo, agradable y glorioso. O sea, los otros días Dios no tenía delicia, no tenía bienestar. Los otros días Dios no tenía reposo. Qué interesante. Ahora, según Isaías 58, 13, ay, mira, era largo el comentario, con razón le dijo, escribiste tanto. Según Isaías 58, 13, 14, hasta que Satanás tentó al hombre y cayeron en el pecado, fueron echados del huerto, de la presencia de Dios y de su día santo, sábado, hasta que se cumpliera la profecía. O sea, ¿dónde está en la Biblia que Satanás, o mejor dicho, que Adán y Eva fueron echados de su día santo? Donde la simiente que es Cristo vendría a poner fin a Satanás y la mejor noticia, volver a la humanidad a su día de reposo. ¿Oh? O sea, la función de Cristo fue volver a la humanidad a guardar el sábado. Ahora, ¿no se guardaba el sábado antes de la muerte de Cristo Jesús? ¿O antes de la venida de Jesús? ¿No guardaban ya el sábado? Lo guardaban, pero mucho más de lo que lo guardaban en el Antiguo Testamento. Dios mío. En el Sinaí les dio sus principios, leyes, dice, morales y ceremoniales basados en sus ordenanzas y les dio nuevamente el Evangelio, su sábado. Otra vez vuelvo a repetir que el Evangelio es su sábado. Dios mío. Wow, qué interesante. Y le responde Mercaceres, dice, escribiste tanto y no dijiste nada. 1, nadie sabe de quién escribe Hebreos. 2, en ningún lugar dice el verdadero evangelio ese sábado. 3, Hebreos dice, pero los que hemos creído en él entramos en su reposo. No es, pero los que guardan el sábado han entrado en su reposo. Esto lo tenemos que aplaudir, así de simple. Tan sencillo, tan sencillo. Además dice, el que ha creído entra en su reposo, como que una vez. No dice entra constantemente en su reposo o está entrando o entrará cada séptimo día, no. Entra en su reposo y ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Ya está, se acabó. Una sola vez. Por eso Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, se hace una comparación que los que creen en Jesús han reposado de sus obras, así como Dios reposó de las suyas el séptimo día. No está mandando a guardar el sábado, sino a creer en Jesús. Bravo, bravísimo. Muy bien. Imer Cáceres. Perdón, recién descifro tu nombre. No es Mercáceres, es Imer Cáceres. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que haya gente con sentido común, que sabe leer por lo menos, ¿no? Que tiene un buen discernimiento de las escrituras. A ver, Juan Mis dice, estás bien tapado, hermano. Dices que es la ley de los 10 mandamientos no existía desde el principio. Estás bien, pero bien equivocado. Uy. Si Caín no conocía el mandamiento, la clásica, ¿no? La clásica. No matarás, no hubiera huido. También en Génesis Dios le dijo a Jacob, saca los dioses ajenos que hay entre tuyos y luego ven y preséntate ante mí. O sea, esto es prueba, según él, de que los 10 mandamientos existían desde el principio de la creación. Pero es absurdo, porque en Génesis, ¿quién lo está escribiendo?
Génesis lo escribe Moisés. ¿Cuándo escribe Moisés el Génesis? En el monte Horeb, cuando estaba dando la ley al pueblo de Dios. Génesis es parte de la Torá. Génesis es la ley. Por eso usted va a poder encontrar todos los asuntos de la ley en Génesis. No solamente los morales, también los ceremoniales. Así que los que dicen, oye, pero el sábado está en Génesis. Oye, la circuncisión también está en Génesis. Y además, todos los rituales y ceremonias de la ley están en Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis es la ley. En la ley se combinaba aspectos legales con aspectos narrativos, históricos. Entonces las historias eran acomodadas de manera que se iba como instrucción. Por eso ley significa instrucción. Torah es instrucción. ¿Y cómo instruían en este tiempo? A través de historias. Y a través de esas historias se establecían mandamientos. Entonces Génesis es parte de la ley, es natural que se narren las cosas de esa manera. Entonces tendrías que, si vas a basarte en Génesis, tendrías que guardar toda la ley, incluyendo lo ceremonial, porque eso también está en Génesis. Así que no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, ¿no? Eso de no matarás, ¿dónde vemos los 10 mandamientos en Génesis? No se ven. Simplemente se están cimentando la base de la ley en forma de narración, nada más. Pero qué interesante lo que está diciendo aquí. Justamente todas estas historias, Moisés lo está contando al pueblo de Israel para que entendiesen la ley, ¿no? Mira lo que dice Jacqueline. Gracias, cura Toro. Qué interesante, ¿no? Gracias, cura Toro. Ellos creen que están argumentando bíblicamente. Por dar a conocer, omitiendo, alterando y si observa o sin observársela cuidadosamente los detalles de este video, defiende no a Cristo, sino a la Iglesia Católica sutilmente. Argucia. Ya me han sacado la argucia del catolicismo como 4 veces. Siempre que hablas conforme a la Biblia para decir no estamos obligados a guardar el sábado, eres católico, eres Luis Toro. Esa es la mejor defensa que tienen hasta ahora, ¿no? A ver, ¿qué más? Dice, yo también quiero encontrar un versículo que diga en el futuro venía una profeta que llamara Elea. Bueno, gracias nos dicen, en los 3 ya bueno. A ver, no, esto también ya está. A ver, comentarios en contra. La ley que se abolió, dice Ana Julia, la ley que se abolió fue la que Moisés escribió, la que se puso fuera del arca, pero la que Dios escribió no se puede abrogar. Ya otra vez argucias, ya hemos demostrado que Dios no escribió con su propio dedo, sino que lo escribió Moisés, y que lo que escribió no solamente incluía los 10 mandamientos, también escribió todo lo demás. En esa tabla, ¿sí? En esa tabla está escrito también todo lo demás, las demás ordenanzas y mandamientos, aún las ceremoniales, por si acaso. Eso ya está clarísimo. Pero siguen insistiendo, como aquellos evolucionistas que siguen insistiendo en evolución cuando ya la evolución fue desmontada hace décadas atrás, ¿no? Pero bueno, están un poco desactualizados. Oscar, gracias al pastor por su exposición. Bueno, estoy a favor, estoy a favor. User, ¿en qué país dicen, miren, ve, a este dice ser pastor, qué blasfemo, que Dios tenga misericordia de él? Esa es la mejor defensa que tienen siempre. Los insultos, improperios, adjetivos, malos adjetivos, esa es la... Sigue diciendo, según este señor, el sábado no es el día de adoración, y si para él los 10 mandamientos ya no valen, entonces puedo matar lo mismo. ¿Cuántas veces vemos que está repitiendo eso? Como 4 veces, ¿no? O 5 veces. Lo mismo, las mismas argucias de siempre. Que ya hemos respondido una y otra vez. De la ciudad del campo, dice, hermano, estudie bien la Biblia. Yo recién estoy estudiando y es tan sencillo entender hasta un niño. Qué interesante. O sea, la que recién está empezando a estudiar nos dice, estudie bien la Biblia, los que tenemos más de 20 años estudiando la Biblia. ¿Acaso no estamos sustentando la Biblia? ¿No estamos yendo a la Biblia en su contexto? Explicando con sentido común, con orientación, con principios hermenéuticos, por supuesto que sí. Pero nos dicen, estudie bien la Biblia. Y yo les digo más bien a ustedes, estudien la Biblia, porque no están estudiando Biblia. Me están repitiendo las mismas argucias una y otra vez, pero no veo estudio bíblico. No veo ningún planteamiento hermenéutico ni exegético a los textos. Ni siquiera un planteamiento crítico a los textos, nada. Y sin embargo dice, hasta un niño lo puede entender. Claro, lo que acabamos de ver en los pasajes de la Biblia son tan claros que hasta un niño lo entiende. Sí. Entonces, no, lo que pasa es que ustedes están sesgados y van con un sesgo a los textos bíblicos. Por eso ven lo que ustedes quieren ver y niegan lo evidente. Cuando se los mostramos, ni siquiera lo dicen, no veo. Ciegan sus ojos.
Pero eso no evita lo que claramente dice el texto. Tampoco resucitó día domingo Jesucristo, los adventistas están mal. Este comentario sí no lo entendí para nada. A ver, ¿qué más? Armando dice, yo no soy adventista, pero estoy seguro que el día de reposo, ya ves, por eso dije, pongo sabáticos, no por ser despectivo, sino porque hay muchos que guardan el sábado sin ser adventistas, ¿no? Dice, pero yo estoy seguro que el día de reposo es el sábado. Yo salí de una iglesia pentecostal y fue allí donde supe la verdad me imagino que del día de reposo. Hermano Jonathan, yo creo que usted es un buen maestro, lo admiro y les ha abierto los ojos a muchos, pero sí escudriñe más sobre el día de reposo sabático. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Oye, qué interesante, Armando. Si estás tan seguro que en este punto nos puedes enseñar, sería interesante, ¿no? Vamos a hacer un debate en vivo o un intercambio, ¿ya? Un intercambio, una conversación, como quieras, en vivo y ahí, porque tú nos dices escudriñe más. Si tú nos dices escudriñe más, quiere decir que usted ha escudriñado más que nosotros y nos puede enseñar. Vamos, estamos dispuestos, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo. Voy a poner aquí, voy a responderle. Estamos de acuerdo. Fijemos la fecha. Allá. Ajá. De nuestro conversatorio en vivo. Ojo, que dice que es un hermano evangélico, pentecostal, que ahora guarda el sábado, que él se dio cuenta de la verdad del sábado, ¿no? Que sus ojos fueron abiertos. Y nos dice que en muchos otros temas somos claros. Qué interesante. Eso no es conveniencia, porque él dice que, mira, me admira que le he abierto los ojos a muchos. O sea, en otros temas él dice que soy un buen maestro, pero qué interesante, porque las mismas pautas, las mismas reglas, los mismos principios de interpretación que yo utilizo en esos temas, los estoy utilizando ahora en cuanto al sábado. Los mismos principios, las mismas reglas hermenéuticas, la misma exégesis, la misma crítica. Pero claro, como no te gusta, entonces tienes que negarlo. Pero estamos utilizando la misma forma de interpretación para todos los otros temas, también en cuanto al sábado. Pero bueno, ahí está, ya le mandé el comentario y gustoso hago un intercambio con él para que nos explique, ¿no? qué es lo que fue a él a sacarle de una iglesia conservadora a una iglesia que ahora guarda el sábado, ¿ya? Que nos explique y vamos a ver si tiene realmente base bíblica a profundidad como él lo sugiere. Cuando el Señor guardó el sábado ni había calendario, pero no guardó el sábado, pues no sé, es una argucia también. Hay comentarios que no me gusta leer porque tienen tantos errores de ortografía. Yo digo, hermano, el día de hoy hasta nuestros celulares tienen correctores de ortografía. Yo no sé por qué me escriben tantos comentarios con garrafales errores de ortografía. A ver, Silvia dice, la ley es un reglamento, es un semáforo, son 10 mandamientos. Pregunte qué es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Dios tiene un gobierno. No. La Biblia revela, por ejemplo, Romanos 2:12. Vamos allá. La Biblia revela que se puede pecar sin ley. Romanos capítulo 2 dice el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Simple, sencillo. ¿Te das cuenta de la claridad de la escritura? ¿Por qué no le creen a la escritura? La Biblia revela que se puede pecar sin ley. Y ojo, no me vayan a decir que no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, ¿ah? Porque es fácil simplemente con ver el contexto inmediato, que sí se refiere a la ley. Miren, por ejemplo, he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Y qué dice? Mira, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hermano. Hurtar, no hurtarás. ¿No es acaso los 10 mandamientos? Por supuesto que sí. Así que, ¿de qué me estás hablando? Claro que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Por eso dice, todo lo que sin ley, o sea, sin esa ley de los 10 mandamientos han pecado, sin ley también perecerán. Sencillo, simple, claro. ¿Te das cuenta? Y nos dicen que nosotros debemos escudriñar las escrituras.
Qué interesante. Cuando yo veo que ustedes simplemente repiten y repiten y repiten las mismas argucias, no les veo sustentando la escritura. Pero nosotros tenemos que estudiarla. Interesante. A ver, otro user, no se pongan sobre sus nombres. Por mucho que este pastor argumente, no puede demostrar que el cuarto mandamiento ha sido abolido. El Nuevo Testamento no dice en ninguna parte ¿cómo que la guarda? Bueno, que la guarda o la ley del sábado fue abolida, ni que se sustituyó con guardar otra vez domingo. Ya me están sacando como 4 veces el tema del domingo, o 5 veces creo. No defendemos el domingo, no guardamos el domingo, no enseñamos que el domingo sustituye al sábado, nunca, jamás. Argucias. Dice, posee un entendimiento deficiente de este tema. Wow, wow, o sea, me está hablando otro iluminado. Ya, vamos a invitarlo también, ¿ya? Oscar dice, qué pesadilla teológica pensar que la ley de Dios en el nuevo pacto quede invalidada. Solo mencionar el primer, no tengas dioses ajenos, entonces en la gracia de sí, qué confusión tiene. No, ya hemos quedado sin ley. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No necesitamos la ley, porque tenemos una conciencia de parte de Dios. Tenemos testimonio en nuestras mentes, en nuestro razonamiento, de parte de Dios. No necesitamos la ley escrita. ¿Sí? Ahora, esto de aquí de los dioses ajenos, nuevamente, ¿cómo te imaginas que estando en el nuevo pacto, siendo tú regenerado, recibiendo una mente transformada, un corazón totalmente nuevo, una naturaleza nueva, participante de la naturaleza divina, la morada, presencia continua del Espíritu Santo, etcétera, etcétera? ¿Cómo te imaginas que llegaremos a la idolatría, a adorar imágenes o ídolos? Absurdo, pues, absurdo. No necesitamos esos mandamientos justamente porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas. Y el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es claro eso. Así que es absurdo este argumento. Pero mira cómo lo repiten una y otra vez, lo mismo. Uy, no me va a alcanzar la noche, hermanos. ¿Ah? Son como 300, 500 o más. Que no, creo que no me va a alcanzar. Vagamente, dice, no se refiere a la Iglesia Católica. Obviamente no manipula. Está muy equivocado. Usted, qué pena. No se entiende nada de lo que quiere formular. A ver, dice Araceli otra vez. Está equivocado usted, discúlpeme mucho. Bueno, la disculpamos. ¿Cómo no es así? Se está saliendo del tema. En primer lugar, el sábado no nos salva. Total. Entonces, ¿por qué Dios me juzgará por no guardar el sábado si el sábado nos salva? El Señor del sábado es quien nos salva, Jesús. No ponga palabras que no se ha dicho. Bueno, claro que al aceptar a Jesús, lo siguiente es obedecer. Total. Entonces, ¿salva o no salva? Primero aceptar a Jesús y lo siguiente es obedecerle. Entonces, ¿por qué te contradices en tu propio comentario? Esto es un autopacateo. Pues sí creen que salva. No mientan. Sí creen que salva. Juan Chávez. Tus palabras no tienen verdad. Lo haces porque ese es tu entender. Utilizas la Biblia para argumentar, como si tu entender es de parte de Dios. En el Nuevo Testamento no se encuentra alguien que recomiende que el sábado o el domingo se consideren como día de reposo. Ya me confundió. Yo creo que estaba a favor mío. Dios mío. Creo que estaba a favor de mi argumento. Adriana, Jesús guardó el sábado y dijo que Él nos dejó ejemplo. La clásica argucia del ejemplo. Jesús dice que hagamos todo lo que él hizo y lo que Él mandó, y aquel que le cree en Él debe andar como Él anduvo. Y yo le pregunté un día esto a un sabático, dime, ¿tú lavas los pies literalmente de tus vecinos, de tus amigos, de todo aquel que viene a tu casa? ¿Lavas los pies? Porque Jesús lavó los pies. Y dijo, ejemplos dados para que vosotros también hagáis. A ver, ¿por qué no lavas los pies? Es que no, que esto, que lo... Nada. O sea, sé consecuente con lo que tú mismo estás planteando, pues. Jesús dio ejemplo de lavar los pies, lavó los pies, mandó lavar los pies. ¿Por qué no lavan ustedes los pies? Y luego dicen que no hacen hermenéutica a conveniencia. Por supuesto que sí. Te puedo señalar un sinnúmero de cosas que Jesús practicó y mandó a hacer que ustedes no hacen. Así que esto es otra argucia, lamentablemente, ¿no? Angelito dice, veo este video y cómo manipulas los textos, eres estudioso de la Biblia y estás mintiendo a sabiendas. O sea, ahora él entra en mi mente, entra en mi corazón y puede ver. Pero bueno, si él dice que estoy mintiendo, sería interesante un debate en vivo donde él demuestre que estoy mintiendo, ¿no? Vamos a hacer la invitación. Muy bien, mi estimado. Muy bien, mi estimado. Entonces,
te invitamos, ¿no?, a un debate en vivo con todo respeto. Y allí nos puedes demostrar que mentimos, ¿no? Esa dice que estamos mintiendo intencionalmente. Increíble. Nos puedes demostrar que mentimos, ¿sí? Y si es así, pues pediremos el perdón respectivo, o sea, nos arrepentiremos, ¿no? Muy bien. A ver, dice, si realmente fuera bíblico, guardarías el sábado. Ah, si realmente fueras bíblico, guardarías el sábado. Luego dicen que no, que es voluntario, que no es salvífico y tantas cosas más. Solo haces tu propia interpretación. Qué interesante. Otro farsante. Luego dicen que no ofenden. ¿Cuántos comentarios estoy? Y algunos no estoy leyendo porque son ya muy fuertes, te das cuenta. Otro farsante que piensa ser bíblico y no obedece lo que Dios manda. Abran los ojos. Dígame ustedes, ¿obedecen todo lo que Dios manda? ¿En serio? ¿Es en serio? No, no aplican esto. Porque Dios, ¿cuándo le mandó a la iglesia a guardar el sábado? Hasta ahora yo estoy esperando el verso en el Nuevo Testamento, en las cartas a la iglesia, donde se mande a la iglesia a guardar el sábado. ¿Dónde está? No, no lo hay. Sin embargo, yo sí le puedo sacar varios versos en el Nuevo Testamento diciéndole a la iglesia que nadie está obligado a guardar el sábado. Eso sí, está claramente en las escrituras. Pero soy yo el que manipula las escrituras. Cuando ellos no pueden citar ningún pasaje que sea un mandamiento a la iglesia guardar el sábado. Qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otro user. Pastor, usted tiene todo derecho de decir lo que usted opine, pero recuerda, con sus propias palabras no es bíblico lo que usted afirma. O sea, ¿para qué citamos tantos textos, tanta escritura, tantos libros en su contexto? Para que después nos digan, es lo que usted afirma con sus propias palabras. Ahora, qué interesante, ¿saben por qué? Porque esto me ha pasado muchas veces, mira. Hay veces que uno habla, argumenta, porque uno ya tiene todo el conocimiento, lo que ha ido estudiando, entonces vas argumentando bíblicamente, pero no estás leyendo. Entonces, ¿qué te dice? Ah, él no cita capítulo y versículo, ¿ve? No cita, no hay que aceptarle porque está hablando de sí mismo, no cita capítulo y versículo. Entonces, ¿qué hago? Comenzamos a citar capítulo y versículo, de aquí para allá, capítulos enteros, todo en su contexto, y al final, ¿qué dice? No, está manipulando la escritura, él lo entiende a su manera. Wow. Eso se llama negacionismo. ¿Para qué piden evidencia si lo van a negar? Sí, es puro negacionismo, nada más. Ahora mira, ay, qué interesante lo que va a decir. Dice, no es bíblico lo que usted afirma. Usted puede creer en lo que le dan otras ideas a la palabra. No irá acorde con la explicación, porque los jesuitas, ahí está. Otra vez el tema de los jesuitas, los católicos, otra vez, mira, los jesuitas, los católicos, como usted, aquellos que están ebrios del vino de Babilonia. Wow, están ebrios con el vino de la madre, que es Babilonia, la gran madre de todas las rameras. Ellas son las que no les importan que Dios hable en cuanto a el día santificado. El mismo Juan lo dice, wow, Dios mío. No hay argumentación bíblica, ¿te das cuenta? Pura negación, puro ataque a la persona. Pero, ¿dónde está el argumento bíblico? No lo hay. ¿Dónde está la sustentación? No lo hay. O sea, ellos exigen lo que no dan, pero niegan todos los argumentos bíblicos que les damos, todos los pasajes, las evidencias que claramente estamos citando una y otra vez. A ver, Marvin, si existe un verso que dice que la palabra de Dios es permanente e inmutable, entonces lo que Dios dijo u ordenó, es decir, sus mandamientos son inmutables. Pero ¿por qué no se ajustan a ustedes mismos a eso? ¿Por qué no guardan entonces todos los otros mandamientos que hay en la ley? No solamente eran 10, también Dios dio muchos otros mandamientos. ¿Por qué no los guardan? ¿Por qué no se ajustan a la misma regla que ustedes dan? Si Dios es inmutable y por tanto su palabra es inmutable, y eso me dije que todo mandamiento de la boca de Dios es inmutable, ¿por qué ustedes no guardan los otros mandamientos? ¿Por qué quieren guardar solo los 10? Y enfatizando sobre todo el cuarto. No tiene ningún sentido, pues. ¿En serio piensan que así van a convencer a alguien? Dios mío. A ver, Richie, por años fui a una iglesia evangélica cristiana con estudio y todo, pero había cosas que no me cuadraban. Creía a principios que ellos tenían la razón, pero está en el mismo camino de los católicos. Otra vez, ya me han sacado como 8 veces lo de los católicos. Ellos juzgan, se creen que tienen la doctrina, pero gracias a Dios que desperté y me di cuenta que también están equivocados. Hay muchas prácticas que realizan ellos que no pueden aclararse que no es bíblico, como los diezmos, la danza en la iglesia,
la tembladera, las convulsiones. Bueno, ya no estás hablando de una iglesia, pues. Estás hablando de una secta. Ay, Dios mío. O sea, de una secta brincaste a otra secta, pues. Que no sabes hasta ahora. Lamentablemente no has recibido una buena instrucción bíblica. Y ahora piensas que todos los demás, pues estamos en la misma categoría, ¿no? Te equivocas. Porque esas prácticas nosotros mismos lo denunciamos a la luz de la Biblia. ¿Te das cuenta? Sería interesante que nos escribas. Escríbenos y veas y pruebes lo que realmente es bíblico. ¿Sí? Sería bueno conversar. Se refiere a las leyes ceremoniales, no a la ley de Dios, si no explique por qué Apocalipsis, la clásica, Apocalipsis 14:12. Otra vez, aunque ya lo he explicado miles de veces, ¿no? Pero vamos a ver. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Ahí dice, mira, vamos a ver cómo lo explica. Dice, si no, porque en Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No confundamos a los oyentes, una cosa es leyes ceremoniales y otra es la ley de Dios, es eterna. Otra vez con que la ley es eterna, no, pues la ley no puede ser eterna, pues. Lo quieran ver o no. Además hay que estudiar profundamente y pues, otra vez siempre nos mandan a estudiar cuando ellos no estudian. Qué interesante. A ver, Apocalipsis 14:12. Ellos se basan solo en el verso, ¿se dan cuenta? Y luego no quieren que tú expliques el contexto. Ah, porque mucha palabrería. No, hay que estudiar la Biblia correctamente. No es citar por citar cualquier verso. Mira todo el contexto, ¿ok? Ellos se basan en el verso 12. Aquí está la paciencia. Pero ese aquí es un conectivo lógico. Me está dando una ilación y me dice que la ilación no inicia ahí. O sea, el verso no es solo, no es solitario. Tiene un contexto, tiene una ilación y la ilación viene de atrás. Entonces, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, vamos a ver, verso antes, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, mandamiento, y a su imagen, segundo mandamiento, y recibe la marca en su frente o en su mano, mandamiento. Él también beberá del vino de la ira de Dios que está, o que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día y de noche. Mira, los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿A qué mandamientos se refiere? ¿A los 10 mandamientos? No, se refiere a los mandamientos en el tiempo de la tribulación, a no adorar la bestia, no adorar su imagen, no ponerse su marca ni en su mano ni en su frente. A eso se refiere. Esos son los que guardan los mandamientos. Tan sencillo, tan claro. Ahora, digan que no hablamos conforme a la Biblia, digan que no estudiamos, que no escudriñamos, que no profundizamos, que no citamos el contexto, digan lo que quieran, pero el texto es claro en sí mismo. Texto y su contexto. Se acabó. Ahora, amados, les gustaría que haga otra parte, pero creo que para responder todos los comentarios voy a tener que hacer parte 2, parte 3, parte 4. Pero les gustaría que haga otra parte respondiendo los otros comentarios, como el que más se miren citándome varios pasajes, ¿sí? Seguir explicando. Y yo sé que muchos van a ser redundantes, voy a tratar de lo que ya respondí, dejarlo, pero por ahí se van a dar cuenta que es bastante redundante. Siempre están diciendo lo mismo, los mismos versos y no hay nada nuevo, no hay estudios serios. Simplemente están repitiendo las mismas argucias una y otra vez. Pero bueno, lo podemos ver después. Así que me dicen ustedes, me dicen si están dispuestos o si les gustaría que haga más partes respondiendo a más de estos full comentarios que me han dejado en los videos del tema. Por si acaso esto está siendo grabado, así que lo voy a subir después, ¿ya? Alejandro, me es increíble que los sabatistas no entienden el contexto de Apocalipsis. Sí, es que lo que pasa es que cuando ya voy con un parámetro, un sesgo, ¿no? Cuando ya voy condicionado a la mente, voy a ver todo eso que está en mi mente, lo voy a ver en el texto. ¿Por qué crees que todas las otras sectas religiones hacen lo mismo? Usan la Biblia, porque ya tienen cosas parametradas aquí en su mente, lamentablemente. Taino, la ley que fue quitada fue la ley de sacrificios según Hebreos 10. No solamente eso, mi estimado, así como ves Hebreos 10, ¿por qué no ves todos los otros pasajes de la Biblia? Donde sí se refiere a toda la ley
toda, que incluye los 10 mandamientos. Acabo de citar, por ejemplo, Romanos 7, pero podemos citar muchos más, como por ejemplo 2 Corintios capítulo 3, donde es clarísimo. Y para eso, lo primero que voy a hacer es leerte nuevamente Éxodo 3. Pero por favor, ya que tú has planteado el comentario, escucha bien primero. Escucha, porque si no vas a escuchar, yo por la pura voy a explicar. Si vas a estar ahí, dale. Escucha un ratito, cuando termine, me dices, ¿ya? Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. Y vamos a ver lo que sucede acá. Mira, dice en el verso 29. Ojo, verso 28 mejor. Y él, o sea Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después que se acercaron, dice, todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y todo aquí incluye los 10 mandamientos. Y dice 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Puso un velo sobre su rostro. Muy bien, ahora, con esto en mente, y claramente que en las tablas, ¿qué había escrito en las tablas? Los 10 mandamientos. Y los sabáticos no tienen ningún problema en reconocer que aquello que estaba escrito con letras en estas tablas eran los 10 mandamientos. Y cuando Moisés recibió estos 10 mandamientos en la tabla y descendió del monte, su rostro estaba resplandeciente y que puso un velo. Ahora, la explicación no lo voy a dar yo, Señor. La mejor explicación es la que la Biblia misma la hace. La explicación lo va a dar el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Espero que sean consecuentes con lo que piden. 2 Corintios capítulo 3. A ver, pero que presten bastante atención. Dice así. Mira lo que dice a partir del verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, mira, de un nuevo pacto, no del mismo pacto del viejo, sino de un nuevo pacto. Ahora añade, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra, eso habla del antiguo pacto. El nuevo pacto no fue escrito en tablas, en letras, en tablas. ¿Me dejo entender? Ahora, no pienses que yo lo estoy diciendo. Vamos a seguir leyendo y usted mismo lo va a ver. Verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, díganme ustedes, y los que están despiertos todavía ahí en el aire, ¿qué es lo que fue grabado con letras en tablas de piedra? Respondan, por favor. ¿Qué es lo que fue escrito con letras en tablas de piedra? A ver si hay gente sobreviviendo ahí. ¿Qué es lo que fue escrito con letras en tablas de piedra? Por favor. Los mandamientos. ¿Pero qué mandamientos? Especifiquen. ¿Qué mandamientos? Los 10 mandamientos. Muy bien. Los 10 mandamientos. Toda ley, no solo los 10 mandamientos. Las leyes. La ley de Moisés. Bueno, volvamos a Éxodo. Éxodo. Ahí está. Verso 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y ahí por eso dice que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender su rostro resplandecía y luego puso el velo. Muy bien. Volvamos otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ahora ya sabes que a qué se refiere la letra mata, ¿no? Dice, fue con gloria, tiempo pasado, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Cuándo ocurrió esto? Lo acaba de decir Éxodo 34, en el monte Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas, las 2 tablas que tenían los 10 mandamientos. ¿Y qué dice? Eso es el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. No puedes negar la escritura, no la vas a poder negar. Eso fue con gloria.
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria había de perecer, no iba a permanecer. Mira, 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Por eso Pablo habló en Romanos 7 de que no vamos a servir ya bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Clarísimo. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, porque aún lo que fue glorioso en el tiempo pasado, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo lo que perece, por más que les duela su corazoncito, acepten la verdad de la Biblia, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Eso que perece es aquello que fue escrito con letras en tablas de piedra, que claramente eran los 10 mandamientos. Eso es lo que perece. Dice, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que está, por supuesto, en el nuevo pacto. Ahora, sigan leyendo, porque ahí te lo voy a explicar. Verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Mira, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahí está. Despacio, porque de repente duele mucho para algunos enterarse de la verdad bíblica, ¿no? Entonces, wow. Moisés ponía un velo. Díganme ustedes, según Éxodo 34, ¿cuándo Moisés puso un velo sobre su rostro? Cuando recibió los 10 mandamientos en tablas, escritas con letras en tablas de piedra. Y cuando bajó con las 2 tablas, tenía el rostro resplandeciente. Y ahí puso el velo. Y Pablo dice aquí la interpretación. Dice, él puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mira, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, mira, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, ahora mira, ¿cómo le va a llamar a esto? Cuando se lee a Moisés, lo siento mucho por aquellos que dicen, los 10 mandamientos es ley de Dios y los otros mandamientos es ley de Moisés. Mentira, porque aquí está hablando de los 10 mandamientos. ¿Y cómo le llama? Moisés. Cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor,